tranquilos, tenemos tiempo, así que empezamos. Cuando quieras, Marlene, te cedo el lugar. Gracias, Rocío. Ahí comparto pantalla. Desconecto el chat un rato. Ahí se ve bien el power. ¿Se ve bien? Genial. Sí. Ahí está. Bueno, como lo decía hace un rato, antes que se nos vaya la señal, y como también lo repetía la profesora Rocío, vamos a hacer un repaso de lo trabajado el día de ayer. Hoy vamos a profundizar un poquito sobre las técnicas de estudio, en algunas técnicas de estudio que le vamos a brindar y a sugerir para que las puedan poner en práctica al momento de estudiar, obviamente. Para poder poner en práctica todas estas técnicas de estudios, tenemos que generar buenos hábitos, como nos decía la profesora Rocío el día de ayer. Sí, yo sé que... Y también estos buenos hábitos conllevan la organización de las condiciones para estudiar. Por ejemplo, si yo sé que la música me ayuda a relajarme y a concentrarme en los diferentes textos académicos que tenemos que estudiar, podría utilizar esta música, obviamente, en un tono, en un volumen suave, tranquilo, que no distraiga. También otras cuestiones de la organización para el estudio es el lugar en donde nos vamos a sentar a estudiar, ya sea el comedor, ya sea la biblioteca, ya sea la habitación, la terraza, pero que siempre busquemos un lugar acorde a cada uno de nosotros. A medida que nosotros vamos a ir entrando en este ámbito del estudio que requiere de muchas horas, dedicación, de perseverancia, nosotros vamos a ir conociéndonos y sabiendo cuáles son aquellas cosas, lugares, situaciones que ayudan a potenciar nuestro aprendizaje y cuáles realmente no nos sirven y nos distraen. Entonces tenemos que estar atentos a todas las situaciones. Por ejemplo, si yo me siento a estudiar con música, verificar si esta música me ayuda o me distrae. Si yo me siento en el comedor, el que pase mi familia o escuchar ladrar a mis perros o que mis gatos se me suban sobre el regazo, hace que me distraiga o no. Entonces, todas estas cuestiones, estas mínimas cuestiones que por ahí parecen insignificantes, hacen al momento de estudiar, hacen a las condiciones aceptables, cómodas para cada uno de nosotros o no. Todas estas condiciones y esto de generar buenos hábitos, hablamos acerca de la buena alimentación, de también de tener momentos de relajarnos, momentos de poder salir a tomar un poco de aire, de no estar tan encerrado para que nuestras neuronas, nuestra mente se pueda oxigenar, pueda cambiar también de lugar, de ámbito, para poder volver nuevamente a sentarnos a estudiar y que podamos llegar a esta concentración que vamos a requerir a lo largo de todos estos años de formación académica. Con respecto a la mejora en los procesos de aprendizajes, nos van a servir estas técnicas de estudio, nos van a servir empezar a tener buenos hábitos y también las condiciones que vamos a ir adquiriendo en nuestro diario vivir. Todas estas cosas van a ayudar o no a que nosotros podamos concentrarnos realmente en la lectura. Como bien lo explicaba el día de ayer la profesora, hacía alusión de que los seres humanos tenemos momentos en que nos concentramos más, dependiendo de cada uno de nosotros, obviamente, y hay momentos que estamos por ahí más dispersos, que pasa un mosquito, una mosca, y nosotros directamente volamos con ellos.
porque nuestra mente, nuestra atención, nuestra concentración está dispersa, porque en ese momento no es un buen momento para cada uno de nosotros sentarnos a estudiar y concentrarnos más que nada. Entonces, tenemos que ir viendo si yo me concentro más a la noche, a la mañana, a la siesta, y hacer diferentes cortes a lo largo de todo este momento de estudio. Dedicarme 40 minutos, 1 hora a la lectura, y ahí agarrar, levantarme, ir a renovar el mate, el tereré, o tan solo abrir un poco la puerta, salir, mirar por la ventana, los que tienen la posibilidad de salir al balcón, a la terraza, o al patio, o a la vereda, mirar un poco, cambiar un poco de aire, ver otras personas, ver otros espacios. Eso va a hacer que a nosotros nos distraiga un rato, nuestra mente se relaje, y luego poder volver a sentarnos y volver a tener estos momentos de concentración de 30, 40, 1 hora de estudio, de sentarnos y decir, me voy a concentrar, voy a prestar atención en el texto, en los materiales bibliográficos que tengo que estudiar para el examen de ingreso, obviamente, que es lo que para cada uno se está preparando. En esto también va a entrar en juego la memoria, como bien también lo expresaba la profe, hace alusión a todos aquellos contenidos que nosotros vamos a ir incorporando en nuestra cabecita. Tenemos 3 tipos de memorias: la a corto plazo, mediano y largo plazo. Obviamente la a corto plazo es aquella memoria que nos sirve para el momento, para esa instancia, y luego todo aquel contenido, aquella incorporación de temas que hayamos hecho en esa memoria a corto plazo serán borrados. Esto es una memoria que dura muy poco, y que no sirve para casi nada, solamente para recordar información del momento. Por eso nosotros le sugerimos que vayan un poquito más, que empiecen a desarrollar el aprendizaje realmente significativo, y que vayan almacenando toda esta información nueva que ustedes van a ir incorporando, que ya empezaron a incorporar en este tiempo, acerca de los nuevos temas, de las nuevas concepciones, de las nuevas definiciones, de un nuevo vocabulario técnico específico de la carrera, que lo vayan manejando y cada vez la vayan desarrollando para que toda esta información se pueda ir guardando en la memoria, a la que después ustedes pueden acceder y recuperar toda aquella información que las tienen que la van desarrollando e incorporando o ampliando también en este tema, porque seguramente muchos de ustedes ya conocen algunos temas que se están desarrollando tanto en lógica, en contaduría, en económicas, en historia, unos sucesos, algunos hechos que en el secundario o en la vida, en las noticias, las fueron escuchando, las fueron aprendiendo, y que ahora la van ampliando en base y en función a los textos académicos que cada uno de los talleres, de los cursos, se les va brindando. Y todo esto, obviamente, todos los procesos que van a ir desarrollando, le va a ir sirviendo para que ustedes el día de mañana puedan realmente conocerse y no tener que ir innovando o ir cada vez pensando o probando nuevas estrategias, nuevos hábitos, nuevas condiciones de estudio, sino que ustedes ya vayan viendo cuáles son las cosas que realmente impacta, influye positivamente en ustedes y cuáles cosas no. Entonces ahí van a ir haciendo una selección, y así el día de mañana el estudiar ya va a ser
parte de su vida, algo rutinario que obviamente se va a convertir en eso, y lo pueden hacer de una manera más práctica y más rápida, que se puedan decir, bueno, yo me voy a sentar de tal hora a tal hora a estudiar en tal lugar, porque es en donde no me distraen, en donde yo me puedo concentrar. Estos son los momentos que en mi mente produce la concentración, y en base a eso ir seleccionando sus ámbitos, sus técnicas de estudios, los horarios, etc. Con respecto a las técnicas de estudio, hoy vamos a profundizar un poquito acerca de las técnicas que seguramente muchos de ustedes ya la conocen y la utilizan en varias ocasiones, que es el resumen. Cuando hablamos de resumen, hacemos alusión a una recopilación del texto, de un texto determinado, en el cual vamos a poner en juego la estrategia o la capacidad de seleccionar aquella información que nos está presentando el autor, que es lo más relevante. Esta información la vamos a poder seleccionar por medio de la interpretación y de la comprensión que vamos a ir haciendo a través de las lecturas, de las diferentes lecturas del texto. Y obviamente vamos en este resumen, cuando los vamos a ir practicando esta técnica de estudio, vamos a ir conservando y respetando el sentido que le otorga el autor al texto. Cuando yo digo esta cuestión de la capacidad de poder seleccionar la información más relevante y poder interpretarla y comprenderla, es porque previo al resumen nosotros ya vamos a tener otras repeticiones de este texto, que van a hacer alusión a es cuando el docente nos explica los temas en una clase, por medio de los apuntes, por medio de las diferentes técnicas, como es los interrogantes, que ayer la profesora Rocío bien nos explicaba, de hacerles interrogantes al texto. Todas estas acciones previas al resumen nos van a ayudar a nosotros a poder interpretar y seleccionar la información más importante que el docente va a dar en su libro, en su texto, en su escrito en sí. Entonces, nosotros lo que más nos va a ayudar, obviamente, en esta técnica va a ser todas aquellas apuntes que vamos a tener de la clase, ya sea de un video o ya sea de una clase sincrónica, como es en este momento, para poder resaltar y dar cuenta de los conceptos o de las palabras claves que fue haciendo énfasis el docente a medida que fue desarrollando el texto. Entonces, una vez que nosotros nos sentamos, obviamente, a leer, vamos a hacer todo este proceso de comprensión lectora, que hace referencia, como bien ya saben, a seleccionar las ideas principales, a buscar los diferentes significados de aquellas palabras conocidas, siempre ubicándolo y buscando estas palabras en diccionarios específicos de la asignatura o en este caso de la carrera, tratando de contextualizarla a esta palabra desconocida para poder ir comprendiendo todo lo que el autor nos quiere enseñar por medio de su texto. Luego de hacer todos estos procesos, ahí pasamos a esta técnica del resumen, en donde esta técnica básicamente, como ustedes bien saben, se basa en transcribir ideas principales que el docente nos presenta en el texto. Esas ideas principales hacen alusión a esta información relevante, que nosotros la vamos a interpretar, como bien dije anteriormente, por medio de los apuntes y de las explicaciones de cada uno de los docentes.
o también por medio de videoclases. Otra de las técnicas de estudio que se pone en juego y es muy utilizada por muchos de nosotros es la síntesis. La síntesis, a diferencia del resumen, es una reelaboración del texto en el cual se va a ir recuperando las ideas principales y en este caso vamos a utilizar un vocabulario propio, un vocabulario nuestro, no ya el vocabulario del autor, sino que va a ser un vocabulario de cada uno, un vocabulario personal. Obviamente que el mismo no debe perder la coherencia en relación con el escrito del autor. También en esta síntesis se va a aplicar la decodificación e interpretación de cada una de las elaboraciones. Entonces, la diferencia que va a haber entre el resumen y síntesis, que el resumen se va a hacer con palabras textuales del autor, siempre siguiendo esta línea, y en cambio la síntesis va a tener que ver con esta reelaboración del texto según lo que nosotros fuimos interpretando, comprendiendo y entendiendo con respecto a las ideas principales que el autor nos va a ir brindando en los diferentes textos. Bueno, dicho esto hasta aquí, vamos a pasar con las técnicas de estudio, pero ya unas técnicas de estudios presentadas desde las representaciones gráficas. Bueno, tanto las técnicas que mencionó la profesora Marlene, como el resumen, la síntesis, y como estas tal vez ustedes las conozcan, las han utilizado en alguna oportunidad, y lo importante de estas técnicas es ir adaptando la forma de comprensión de la información. Es decir, si yo me siento más cómodo o cómoda leyendo y haciendo una síntesis y no recurriendo al cuadro sinóptico o al comparativo o a cualquier representación gráfica que vamos a dar explicación ahora, perfecto, uno va acomodando su forma de entender o comprender un texto o un contenido a cómo va descifrando esa información compleja que se nos presenta en algún material académico. Estas representaciones gráficas vendrían a ser la síntesis de la síntesis de la síntesis. Es un recurso muy bueno que nos permite a nosotros recuperar información a través de un vistazo rápido. Entonces, no son desconocidas, son bastante conocidas. Tenemos, por ejemplo, el cuadro sinóptico, los cuadros comparativos, las líneas del tiempo, el mapa conceptual. Así que ahora les voy a explicar y les voy a mostrar un poquito lo del tema del cuadro sinóptico. A ver, yo menciono el tema de, como recurso, el cuadro sinóptico, que es parte de una síntesis de síntesis. Por lo general hay personas que después de la primera lectura o de la segunda lectura empiezan a armar un gráfico sintetizando lo que han realizado. Lo ideal es tratar de no saltar etapas. Si uno no está acostumbrado a el material o el contenido que está leyendo o a otras formas, a la simplificación o la síntesis del contenido. Entonces, recuerden, además, como decía la profesora hoy, que la memoria requiere de un tiempo de recopilación de información. Y si nosotros nos tomamos el tiempo, por decirlo de alguna manera, de hacer un resumen y después de hacer una síntesis, después de hacer un cuadro sinóptico, nuestra memoria está ejercitando la información. Es decir, no es una pérdida de tiempo, sino es una inversión lo que está haciendo, dependiendo del periodo de tiempo que uno tiene para procesar la información. Entonces, cada uno va viendo qué recursos utiliza o qué técnicas utiliza para poder comprender un texto o una información. Bueno, entonces, el cuadro sinóptico es un recurso que permite exponer relaciones entre ideas
y los contenidos, lo cual es fundamental cuando uno desea aprender o profundizar de manera significativa para evitar olvidar prematuramente. Como les decía, ¿qué nos permiten estas representaciones gráficas? Que no solamente uno repasa la información, sino que una vez que uno necesite la información de manera más rápida, retomar esa información a plena vista. Identificando algunos tipos de relaciones podemos empezar a recuperar información. ¿Se acuerdan que ayer yo les mostraba cómo nuestra mente, por decirlo de alguna manera, nuestro cerebro procesa la información en ideas y que esas ideas se van relacionando con ideas que nosotros ya tenemos en nuestra mente y que a su vez, a medida que vamos haciendo más relaciones, vamos formando conocimiento? Bueno, justamente es esto. Generar ideas y relaciones mentales sobre algún tema para poder, ¿qué hacer? Recuperar esa información de nuestra mente y poder resolver alguna problemática, explicar algo, dar cuenta de nuestro aprendizaje. Vamos a ver que el cuadro sinóptico tiene una jerarquización de información. Como les decía, nos permite obtener una rápida respuesta sobre lo que ya estuvimos estudiando. Se organiza la información a partir de la identificación de un tema, a partir, por ejemplo, ayer les decía, bueno, ¿quiénes fueron los gobernantes o los presidentes después después del gobierno de facto? ¿O en qué contexto se dio el gobierno democrático a partir de lo... Entonces, a través del cuadro sinóptico uno puede ir hilando relaciones sobre esta temática. O, por ejemplo, ¿en qué consistió la presidencia de Alfonsín? Entonces, podemos relacionar en una representación gráfica, ir identificando cómo fue constituyéndose esa presidencia, las conexiones económicas, políticas, sociales, culturales, si así el texto nos los permite. Entonces nos permite obtener la información de manera rápida y ordenada. Existe una jerarquización del contenido, siempre hay que establecer relaciones, que es lo más importante entre una idea y la otra. Y se utilizan llaves o flechas para definir la relación o la conexión entre los temas. Vamos a ver cómo se ve un cuadro sinóptico, que es diferente de un cuadro mental o un mapa conceptual. Esta es una representación gráfica de un cuadro sinóptico. Algunos ya lo han hecho, ya lo han visto en algún momento en algún texto. Se parte de la idea principal, después se desmenuza a través de estas llaves de izquierda a derecha sobre ideas principales de esa idea general y se empiezan a definir ideas complementarias que constituyen características específicas de esas ideas principales y después algunos detalles. Verán que es diferente un mapa conceptual. El mapa conceptual es más, nos permite como establecer relaciones más abiertas, menos estructuradas. Como verán, esto también es un un cuadro sinóptico, donde hay una jerarquización de arriba hacia abajo, donde se establecen relaciones a través de conectores. Es bastante estructurado. El mapa conceptual es un poquito más abierto, es jerarquizado también, se establecen relaciones sobre un tema específico y como el anterior es una síntesis gráfica de un tema determinado por el cual se representa información complementaria de un tema. El mapa conceptual, a diferencia del esquema o del cuadro sinóptico, nos permite relacionar con otro tipo de información, no solamente con la referida específicamente sobre la información general, sino que podemos establecer relaciones con causas y consecuencias
también de esa situación que nos abre un poco más la oportunidad a desarrollar más información y más relaciones sobre la temática. Vamos a verlo cómo se ve. A ver, ahí está. Verán que las relaciones son más abiertas, la información es mayor. No solamente se utilizan palabras a diferencia del cuadro sinóptico. En el mapa conceptual nosotros podemos utilizar de 2 a 5 palabras más para establecer una idea un poquito más desarrollada. No se ponen párrafos, no se ponen oraciones extensas, eso no nos ayuda, tienen que ser oraciones muy breves. Verán que, por ejemplo, en este cuadro dice, bueno, que el diseño general de la investigación es una formulación inicial del problema de investigación. Nos extiende la información en ese apartado, sino que va desmenuzando más abajo cómo se construye esa idea. A diferencia del esquema, el esquema generalmente se desarrolla con una palabra o 2 palabras y hasta ahí nada más. No hay mayor profundización. En el mapa conceptual sí. Entonces, por lo general, yo opto por este tipo de representaciones porque me permite a mí establecer mayores relaciones más abiertas y más profundas que tal vez el esquema, que es un poco más estructurado y cerrado. Pero obviamente esto queda a elección de cada uno, de cada una, de cómo va a tratar la información. Entonces, esta es otra de las representaciones gráficas que me puede ayudar. Cuando necesitamos establecer relaciones periódicas o información concreta de hechos o sucesos en un periodo de tiempo, la línea del tiempo es vital. Es vital, lo súper recomendamos. ¿Por qué? Porque me permite a mí, a través de un vistazo, saber la fecha, saber qué sucedió de manera rápida, saber quién estuvo involucrado. Nos permite organizar esa información, no solamente cuando lo vemos, sino también cuando lo hacemos, porque nos organizamos mentalmente, hacemos una repetición. Esta repetición no es mecánica. Acuérdense que nosotros para memorizar la información no tenemos que memorizarlo de manera mecánica. Habíamos dicho que hay la memoria mecánica, la repetición mecánica y la repetición comprensiva. A través de la repetición mecánica, ¿nosotros qué hacemos? Sin comprender el concepto o la idea, repetimos una y otra vez hasta que nuestro cerebro contiene esa información en la memoria a corto plazo y después de utilizarla se esfuma. Cuando hacemos una repetición comprensiva, esto lleva un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro empieza a hacer relaciones con la información que nosotros ya tenemos conocida. Como les explicaba ayer en el ejemplo de ayer, ¿cuánto tiempo nos llevó a nosotros desarrollar una idea abstracta sobre un objeto concreto y desarrollar relaciones sobre ese simple objeto? Hoy nuestra mente ya tiene esos esquemas para poder desarrollar las ideas de manera más compleja. Lo que sí tenemos que darle tiempo y invertir en eso para poder procesarlo. Entonces, volviendo a la línea de tiempo. Es una representación gráfica lineal. Puede ser de arriba a abajo o de derecha a izquierda, como ustedes quieran, que expone de manera organizada diferentes sucesos y hechos. ¿Cómo se hace la línea de tiempo? Muy sencillo. Se establece el periodo de tiempo en el que vamos a trabajar. Puede ser décadas, pueden ser 100 años, 200 años, y organizar esa información. Permite conocer de manera inmediata los hechos relevantes de este periodo que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, para aquellos que tengan problemas para memorizar fechas, la línea de tiempo es una buena inversión. Entonces, vemos cómo se hacen. Podemos obtener diferentes representaciones de línea de tiempo que se ajustan a cada uno. A ver si podemos avanzar en esto. Se habrá quedado, ahí está, verán.
que no solamente tenemos una línea de tiempo sencilla donde ponemos hechos y fechas, sino que podemos poner otros datos que nos permitan a nosotros profundizar esa información. Para la línea de tiempo no hay muchas especificaciones ni restricciones. Lo que sí se define es que es lineal, progresiva y que tiene que tener clara la información. Recuerden que esta información me tiene que a mí permitir ver los hechos más relevantes, porque por lo general cometemos algunos errores con la línea del tiempo. Ponemos en el mismo nivel toda la información, utilizamos los mismos colores para todos los datos, entonces cuando nosotros vemos todos los datos se parecen. Lo ideal es jugar un poco sobre esta línea y decir, bueno, arriba pongo los hechos internacionales, abajo pongo los hechos nacionales o regionales, arriba pongo los representantes de los sucesos y abajo pongo los sucesos. Uno va jugando a medida que va desarrollando la idea. Verán que las líneas de tiempo no tienen una forma específica o concreta, sino que uno va organizando esa información. Lo que sí, que siempre esta información tiene que estar ordenada. Bueno, vamos avanzando a ver si tenemos... Bueno, y ahí ya vamos a quedarnos hasta ahí porque también hay una cuestión de tiempo que no nos está ayudando. A ver, vuelvo a repetir. Estas son las técnicas básicas que ustedes pueden utilizar. Habíamos dicho, trabajamos ayer con el tema del apunte, les dijimos lo del tema del repaso, hoy trabajamos con algunas técnicas como el resumen, la síntesis, los cuadros sinópticos, las líneas del tiempo, los mapas conceptuales. Obviamente, esto lo pueden seguir profundizando, buscando recursos que les permitan a ustedes entender y comprender y decodificar la información. Glosario. Estuve viendo las encuestas que nos mandaron. La mayoría es como que decía que le faltaba vocabulario, que no entendían los contenidos, aquellos que ya estaban leyendo o que estaban viendo las clases y por ahí se les estaba complicando. Entonces, eso no voy a decir que es sencillo resolverlo porque necesitan que hacer el esfuerzo de buscar el significado de las palabras. ¿Es una técnica de estudio? Sí, es una técnica de estudio. Elaborar interrogantes también es otra técnica de estudio. Uno va adaptando estas técnicas a la forma en que uno va aprendiendo. Hoy me sirve el resumen, lo utilizo. Mañana probablemente ya no me sirva el resumen porque mi mente ya va a estar tan adaptada a ese resumen que voy a saltar de la lectura a la síntesis. Pero tienen que hacer el ejercicio de pasar por las etapas y acostumbrar a su mente a procesar esa información. Mientras más veces nosotros ejercitamos los ejercicios básicos, el tiempo nos va determinando otros esquemas que cuando lo podamos hacer van a permitirnos no solamente saltar de la lectura a la síntesis, sino directamente a veces hasta los cuadros sinópticos. Tienen tiempo, pueden procesar la información. Estamos a noviembre. Tienen que organizarse. Acuérdense el tema de la autorregulación, la metacognición, que también estuvimos viendo ayer. Que también son cosas que uno cuando estudia pasa desapercibido y cuando, por ejemplo, yo o Marlene estábamos estudiando no lo sabíamos y nos faltaba muchas veces esos recursos de motivación, decir, bueno, yo puedo, bien, de qué me está faltando, de qué tengo, y de cómo ir sacando aquello positivo que en realidad ya tengo y que no se ve a simple vista muchas veces en el ejercicio del estudio. Pero sí, todos tienen recursos necesarios e importantes para poder procesar esta información. Solamente hay que ponerlos en juego para poder desarrollarlos mejor. Y bueno, hasta acá vamos a dejar las técnicas. Les vamos a explicar en qué consiste el examen nivelatorio que van a tener el año que viene. Bueno, el examen es multiple choice. Es virtual. Virtual. Así que tienen que tener buena conexión.
¿Qué se va a examinar en ese examen o qué se va a evaluar en ese examen? Se van a evaluar los 4 módulos: Derecho y Organización Jurídica, Contexto histórico de la democracia argentina, Elementos de lógica y Contabilidad para estudiantes de Derecho. Este módulo no se evalúa, no entra en el examen, porque es el más sencillo. Así que no, este no entra. Como les decía, la modalidad virtual a través del campus virtual, que ahora les voy a mostrar. Para aquellos que no ingresaron todavía al campus, les vamos a mostrar, tienen que tener sí o sí el ingreso al campus, porque si no, no van a poder rendir el examen. Para aprobar el examen deben tener el 60% de las respuestas correctamente contestadas. Hasta el momento, el examen tenía 40 preguntas de múltiple elección, A, B, C o D. No hay verdadero o falso. O sea, necesitan saber la información, el contenido, necesitan conocerlo. No van a poder tirar una moneda al aire para obtener la respuesta. Tienen tiempo para resolver el examen, 1 hora y un poco más. Ya hemos probado el examen incluso sobra tiempo para responderlo. El examen está preparado para, si ustedes contestan a la primera y cuando vuelven a revisar la pregunta se equivocaron, pueden modificarlo. No es que una vez que ustedes contestan ya está. No, tienen tiempo para modificar la respuesta. Yo en septiembre colgué un modelo de examen en el aula virtual para que ejerciten. Lo que voy a hacer ahora es les voy a explicar cómo ingresar y el día sábado les voy a habilitar, el día sábado les voy a habilitar el ingreso para que ustedes puedan practicar cómo ingresar y ejercitar el examen. Es un examen breve, pero es para que ustedes vean cómo funciona. ¿Me esperan un momento, por favor? Da la casualidad, y que no queda mal, que era el decano de la facultad. Ya me estaba diciendo que no les cuelgue el examen. No, mentira. No es así. Era por otra cosa. Me va a matar porque no le estoy contestando, pero no importa. Ustedes son más importantes en este momento. La cuestión del examen. Tienen que tener buena conexión. Tienen que tener el usuario habilitado. Ahora les voy a mostrar cómo se habilita el usuario. Ahí en el aula virtual también van a encontrar el material bibliográfico, las clases que se han grabado, incluso las clases que se han grabado en septiembre de este módulo, así que el que quiere torturarse un poquito puede acceder y mirar las clases, donde explicamos un poquito más profundo todo esto que le dimos muy abruptamente estos días. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo pedir? ¿Me habilitas, por favor, el chat? Entonces, si tienen alguna consulta que me la pueden hacer. Porque por ahí me estoy olvidando de algo y por ahí ellos quieren preguntar. El examen van a tener van a tener varios intentos. ¿Cómo es eso? Varios periodos de examen. En enero, febrero no está la fecha definida. Vamos a ponerlo en febrero. En febrero ustedes rinden la primera instancia. En el caso que llegan a salir mal, que no va a pasar, pero si pasa, tienen el recuperatorio. El examen no es el mismo, pero es el mismo contenido con el que están estudiando. No se modifica el material bibliográfico durante todo el año, ¿sí? Entonces, si llegan a salir mal en febrero, tienen otra instancia de examen con 40 preguntas multiple choice del mismo material en mayo.
tienen esa instancia, después tienen el recuperatorio para aquellas personas que salen mal, que ya para mayo ya van a salir todos bien. Y en el caso de que alguna persona que ustedes conozcan salga mal, le avisan que tienen otra instancia en septiembre, en donde van a poder rendir de vuelta el examen, y en el caso que ya salgan mal en esa instancia, tienen el recuperatorio. Así que tienen 6 instancias para poder rendir y salir bien. El examen no es eliminatorio, es nivelatorio. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan como si fuera que ya están armando una materia. Entonces, ustedes están introduciéndose a varias materias a través ya del material con el que están teniendo contacto. No sé si me habilitó el chat. No, creo que no. Bueno, vayan armando las preguntas porque a medida que me vaya habilitando yo las voy a responder. Todavía tenemos tiempo. ¿Con cuántas, por lo general me preguntan con cuántas preguntas salen bien? Bueno, de 40 del 100%, el 60% de esas 40 preguntas, con eso tienen que salir. 17, yo siempre les pido 17, 18, mejor. Entonces evitamos algún problema. Ya les digo, no van a poder tener acceso al examen aquel que se le ocurre o le quieren vender el examen previamente. No van a poder tener el acceso al examen previamente a la instancia de febrero, ni de mayo, ni nada, porque se arma con una serie de preguntas que se agarran al azar y que es posible que un día antes se estén definiendo las preguntas o armando la estructura. Así que el que le quiera vender o el que le quiera promocionar las preguntas y las respuestas ya sabe que no lo va a poder tener, no va a poder tener el acceso. Lo fundamental para salir bien es estudiar. Así que manos a la obra, empezar a leer el material y a estudiar ese material. A ver si me pudo... Marlene, ¿estás? Me preocupa que no podamos habilitar el chat. Marlene. Bueno, ¿qué más? En el caso que se les corte la conexión, recomiendo saquen foto del examen que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque en el caso que se les corte antes que ustedes puedan enviar el examen, ustedes tienen evidencia y el recurso para decir, yo hice el examen, pero por un error se me borró o no pude mandarlo. Siempre tienen que tener el plan B. Y otra cosa, el aparato o la máquina con la que vayan a trabajar sobre el examen tienen que tener buen internet, porque, por ejemplo, si ustedes tienen el celular, ustedes quieren resolver el examen con el celular y se les corta el internet, se le acaban los datos o lo que pueda llegar a pasar el celular y quieran abrir el examen con una computadora, no lo van a poder hacer porque el sistema ya les habilitó con un equipo. No es que pueden acceder a través de otro equipo. No sé si se me va entendiendo. Ustedes me hacen así, si me entienden. Pues yo los estoy viendo algunos. Si se ven, bueno, perfecto. ¿Qué mejor equipo que el que tenga directamente la conexión del Wi-Fi o de los datos específicos? Y por lo general yo pretendo que sean las computadoras porque de eso no hay tantos errores. Estoy tratando de acordarme qué más le puedo contar sobre el examen. Sí o sí va a ser virtual, no vamos a tener todavía acceso a la presencialidad debido a las circunstancias que todos estamos conociendo. Entonces hay como que adaptarse bastante bien al tema de la virtualidad.
no se sabe cuándo vamos a empezar las clases presenciales. Yo soy una que extraña muchísimo las clases presenciales, pero bueno, trabajemos con lo que hay. Bueno, entonces, les estaba contando que para poder tener acceso al examen y a cualquier material, aquellos que todavía no tienen el acceso al aula virtual, ahora les vamos a mostrar cómo se ingresa, y cuando la profesora Marlene pueda acceder, como ahora está tratando de acceder, les vamos a poner en el chat un PDF con toda la clase de hoy, del Power que estuvimos trabajando. En el caso que se nos corte o que nos quedemos sin conexión, entonces ustedes tienen el paso a paso ya en el PDF, si llega a pasar algo, que no va a pasar nada en lo posible, y pueden acceder. También pedí el acceso al aula para que nosotros podamos ver en vivo y en directo, pero si no se da la oportunidad, de cualquier manera les voy a mostrar el paso a paso. No sé, el que todavía no tuvo acceso o tiene la computadora y lo puede hacer, ponga en la barra de dirección campusderecho.com o vayan anotando, entonces lo vamos poniendo hasta que la profesora se pueda conectar. Esa es la dirección, campusderecho.com. Ahí van a tener acceso a todas las materias, a todo el campus de la Facultad de Derecho. Obviamente que ustedes todavía... Ahí está. Hola, Marlene. Qué bueno. Hola, mil disculpas por mi conectividad. Ahí estoy. Miren, ahí estamos en el campus Derecho. Ahí está información de un usuario X. Verán que te piden el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña para el acceso al aula virtual es un número de documento sin puntos o sin agregados. O sea, tanto el nombre de usuario como la contraseña. Una vez que agregan esos dos datos, ponen ingresar y van a tener acceso directamente al curso nivelatorio 2021. A ver si podemos ir. Los resultados del examen se van a tener un día o 2 días después del examen. O sea, al momento no van a saber cuánto sacaron, pero más o menos van a tener una idea. Quiero saber si puede explicar la elaboración de interrogantes. Bueno, sí, tenemos tiempo, puedo explicarlo. A ver, se me van demasiado rápido los... si salimos mal en el examen, ¿afecta nuestra regularidad en la materia? No. Ustedes empiezan a tener el promedio histórico, se llama, a partir de la primera materia que empiezan a cursar. Efectivamente, estas clases preparatorias y el examen nivelatorio no forman parte del promedio general de ustedes una vez que ingresan a la facultad. A ver, vamos a seguir preguntando. ¿Puede repetir cómo entra al campus? Sí, ya les voy a mencionar. En el caso que aprobamos, ¿cuánto empezaríamos el cursado? Aquellos que aprueben en febrero el examen, van a empezar en marzo las clases si Dios quiere. Aquellos que aprueben en mayo, van a poder empezar las clases en el segundo cuatrimestre, las mismas materias que se dieron en el primer cuatrimestre. Aquellos que aprueban en septiembre tienen que ir preparando alguna materia de manera libre, donde no van a poder tener acceso a las clases, porque como no son alumnos regulares, porque no aprobaron el examen todavía, van a tener que organizarse personalmente. Podrán pedir apuntes o referencia a algún compañero, pero no van a poder tener acceso a las clases presenciales o a las clases. Van a tener que ir preparando una materia para poder sacarla en diciembre. Esto teniendo en cuenta que todo aparezca en la normalidad
de la que estamos trabajando, porque recuerden que a partir del tema de COVID y de lo que está sucediendo, la UNE trata de que todos sus estudiantes tengan la oportunidad de tener el mayor acceso a las materias y va regularizando o adaptando la normativa en función de lo que va sucediendo para poder como acompañar a la situación. Pero si va todo con normalidad, ustedes tienen que en diciembre, una vez que aprueban en septiembre, rendir materias libres para poder pasar al año que viene. Vamos a ir viendo. En el caso que aprobamos, ¿cuándo empezaríamos el cursado? Eso ya le respondí. ¿Cuántas respuestas correctas tienen que tener? De 40, saquen el 60% más 1. No me deja entrar al campus. Bueno, entonces ahora vamos a revisar. A ver, que se me va. ¿Se realiza el Zoom en el examen? No, no se realiza Zoom en el examen. El examen es personal, usted a través del usuario pueden responder el examen. ¿Cómo se cambia la contraseña? La contraseña le piden que cambien una vez que ya pueden ingresar al campus. El examen no me deja ingresar al campus con mi DNI. Puede ser porque en el sistema no esté registrado o haya un error de ese DNI. El sábado lo que voy a dar es subir el ejemplo del examen para que ustedes hagan el ejercicio. Ya ingresé, lo estoy usando. Muy bien, me alegro. Ahí metan mano y empiecen a sacar las cosas. ¿Se rinde a través del aula virtual? Se rinde a través del aula virtual. El que no pueda acceder al aula virtual en este tiempo, de cualquier manera, en febrero nos vamos a volver a ver y yo les voy a mostrar cómo se ingresa, vamos a resolver los problemas, pero vamos a tratar de resolver esta situación ahora, entonces todos pueden ingresar.